Estamos en plena Semana de la Unidad de los Cristianos, que es un momento del año, que nos invita a mirar esas fracturas históricas que a veces parecen insalvables. Desde luego. Y justo por eso, hoy vamos a analizar a fondo una obra que propone una salida, pero por una puerta bastante inesperada, diría yo. Sí, Tenemos sobre la mesa la primera parte del ensayo Unidad en la Verdad de Francisco Acedo Fernández. un texto denso, sí, pero con una idea central muy potente. Exacto. Nuestra misión hoy es desgranar esa idea. El autor sugiere que quizás llevamos siglos enfocando mal el problema, Mm, que la unidad no se va a conseguir intentando que todos pensemos igual, que firmemos los mismos documentos teológicos. Él propone algo distinto, buscar una unidad en la sustancia. Ese es el concepto clave. Así que hoy vamos a ver qué es exactamente esa sustancia, cómo se supone que nos conecta y por qué, según esta visión, la estructura visible de la Iglesia es crucial. Pero para empezar, el autor nos lanza una pregunta casi de física. casi de cosmología, vamos. Eso es. Si todo en el universo tiende por naturaleza a la dispersión, a lo que los físicos llaman entropía, al desorden. Pensemos en ello. Un imperio se fragmenta, un grupo de amigos se distancia, es como una ley universal. Si esto es así, ¿cómo podemos esperar que la humanidad y concretamente los cristianos consigamos justo lo contrario? La unidad. El autor dice que el relato de la Torre de Babel no es solo una historia antigua. Argumenta que las propias reglas del juego de la creación, el hecho de que existamos en un espacio y un tiempo, en un cambio continuo, hacen que cada cosa, cada persona y cada instante sean irrepetibles, únicos, Y en el ser humano eso se multiplica. exponencialmente. Con nuestra conciencia, nuestra subjetividad, cada uno de nosotros es un universo. Y claro, si cada uno es un universo, la tendencia natural es a la colisión o a la deriva. La desunión parece nuestro estado por defecto, O sea, que no es una cuestión de mala voluntad, sino casi una condición. existencial. Vivimos, como dice el texto, en un continuo episodio de la Torre de Babel. Exactamente. Las sociedades intentan poner parches, pactos, leyes, acuerdos de paz, pero son siempre frágiles, nunca duran. Porque la subjetividad de cada parte siempre encuentra un pero. Nunca es una solución satisfactoria para todos y para siempre. Desde una perspectiva de fe, que es la que adopta el autor, este mundo se experimenta como un destierro. Un destierro. Sí, un lugar donde no acabamos de encajar del todo, porque anhelamos una unidad que parece físicamente imposible de alcanzar por nuestros propios medios. De acuerdo. El panorama que pinta es, bastante sombrío. Estamos como programados para la dispersión. Y aquí es donde la cosa da un giro de guión total. Aquí viene el punto de inflexión. El autor presenta un evento que rompe esta ley universal de la entropía. La venida de Jesucristo y la fundación de la Iglesia. Pero, ¿cómo? ¿Qué es lo que cambia las reglas del juego? Introduce un elemento que no pertenece a este sistema. Si el problema es la creación misma, con sus leyes de tiempo, espacio y cambio, la solución no puede venir de dentro, tiene que ser algo externo. Tiene que ser algo de una naturaleza distinta, y ese algo, según el texto, es el Espíritu Santo. Ah, o sea que no es una solución dentro del sistema, como una nueva filosofía o una ley mejor, No. sino algo que viene de fuera para cambiar las reglas. Precisamente, el Espíritu Santo no es una fuerza creada más, no está sujeto a la entropía, al desgaste, a la corrupción del tiempo. Es una realidad divina externa a esas leyes. Vale. La idea que expone el autor es que, cuando este espíritu es infundido en las personas, ocurre algo radical. Estas se incorporan a lo que él llama la substancia de Dios. Sí, al conectarse a algo inmortal y eterno, se frena esa tendencia interna al desorden y a la separación. Se empieza a construir la unidad desde un cimiento que no se degrada. Y la Iglesia, en este esquema, ¿qué papel juega? La Iglesia es la herramienta, la estructura visible que Cristo instituye para que ese proceso pueda ocurrir de forma ordenada y continua. Es el hogar donde se administra esa sustancia divina. El texto la describe como el cuerpo del que Cristo es la cabeza, diseñado específicamente para rescatar a la humanidad de ese destino de fragmentación. Es como el arca en medio del diluvio de la desunión. Entiendo la idea, la de una unidad espiritual, pero
choca de frente con la realidad que vemos. Si la iglesia es ese hogar de unidad, ¿por qué está llena de habitaciones separadas y, a menudo, con las puertas cerradas con llave? Claro, esa es la pregunta del millón. ¿Cómo explica el autor esa contradicción tan evidente? Aquí llegamos al corazón de su argumento. Y para explicarlo, introduce una distinción filosófica que es clave: la diferencia entre sustancia y actos. Sustancia y actos. Es crucial entender esto para captar toda su propuesta. Vale, vamos a ello. ¿Qué es la substancia y qué son los actos? Pues mira, la substancia es la realidad total, íntegra y verdadera de algo, su ser completo. En este contexto teológico, la substancia divina es el Espíritu Santo, la vida misma de Dios. Ok, Es una inmutable y perfecta. Por otro lado, están los actos, que a veces también llama esencia o propiedades. Estos son las manifestaciones parciales, las ideas, las formas, a través de las cuales nosotros, como seres limitados, percibimos esa substancia. a ver si lo pillo con una analogía. Pensemos en la música. La substancia podría ser una gran melodía, por ejemplo, una pieza de Bach. Es una realidad musical completa, perfecta en sí misma. Es una analogía fantástica. Sirve por ahí, me gusta. Vale. Y los actos serían las diferentes interpretaciones. Una versión de esa pieza de Bach tocada en un piano de cola, en una sala de conciertos. Ujú. Otra tocada con un violonchelo en una iglesia. Y otra adaptada a una guitarra eléctrica por un músico de rock. Suenan muy distintas, usan instrumentos y estilos diferentes, Totalmente. pero todas están expresando la misma melodía fundamental, la misma substancia musical. Exactamente, esa es la idea. El autor diría que el problema de la desunión cristiana surge cuando el pianista insiste en que solo el piano es la forma correcta de tocar a Bach Claro. y que el violonchelo o la guitarra son corrupciones. Es decir, cuando confundimos nuestros actos, nuestras ideas, nuestros ritos, nuestra teología particular, con la substancia en sí misma. Y empezamos a exigir uniformidad. Exacto. Empezamos a exigir uniformidad en las interpretaciones, en lugar de celebrar que todos estamos conectados a la misma melodía original. Esto le da la vuelta a la tortilla al enfoque del ecumenismo. Entonces, la tesis es que dos iglesias con liturgias, teologías e ideas muy diferentes podrían, en el fondo, estar compartiendo y viviendo de la misma substancia divina. Ahí está la aplicación práctica de toda la teoría. El autor defiende que la diversidad de dones, de culturas, de expresiones, es no solo legítima. Sino necesaria dentro de la iglesia. Es riqueza. Eso es riqueza. El problema no es que haya diversidad de actos. El problema es cuando un acto concreto, una idea o una práctica, anula o contradice la verdad fundamental de la sustancia. Volviendo a la analogía, cuando la interpretación de la guitarra eléctrica cambia tanto la melodía que ya no es reconocible como Bach. Justo. En ese momento deja de apuntar a la misma realidad. ¿Y cómo se sabe dónde está ese límite? ¿Cómo discernir si una interpretación sigue siendo fiel a la melodía original? El autor propone una pregunta clave para este discernimiento. La formulo casi textualmente porque es muy precisa. ¿Puede la esencia divina actuar santificando en plenitud a los miembros de las distintas iglesias y comunidades eclesiales con toda su potencialidad sin desnaturalizarse? Dicho de otro modo, en esta comunidad cristiana, ¿el Espíritu Santo puede actuar con todo su poder para hacer santos a sus fieles, o hay algo en sus actos que lo limita o lo impide? Es una pregunta potentísima, porque ya no es ¿estás de acuerdo conmigo en este punto doctrinal?, No. sino ¿fluye aquí la gracia de Dios en plenitud? Exacto. Si la respuesta es sí, esa comunidad, con todas sus particularidades, forma parte de la Iglesia una y universal. Si la respuesta es no, entonces el diálogo ecuménico debería centrarse en identificar qué elementos faltan para que esa conexión sea posible. Vale, pero esto me lleva a otra pregunta. Si todo se basa en esta substancia invisible, el Espíritu Santo, ¿cómo se asegura una comunidad de que está realmente conectada a ella? Supongo que no es algo que se decida por votación No, en absoluto. o por un sentimiento subjetivo. Y este es un punto central para el autor. Subraya que Cristo no dejó una idea abstracta, sino una estructura visible y tangible para garantizar esa conexión. Y menciona dos canales principales. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? El primero es la sucesión apostólica.
La idea es que Cristo no escribió un libro de instrucciones, sino que eligió a personas, los apóstoles, y les infundió su espíritu. Se convirtieron en los primeros canales. Eso es. Y esa unción, esa autoridad, se ha ido transmitiendo a lo largo de la historia a sus sucesores, los obispos. Por tanto, para el autor, estar en comunión con un obispo, que está en esa línea de sucesión, es una garantía objetiva de que se tiene acceso a lo que él llama la potencialidad del sacramento. Entiendo. Es como asegurarse de que la tubería de tu casa está conectada a la red principal de agua de la ciudad y no a un depósito aislado que se puede acabar. Es una buena imagen, sí. Puedes tener agua en un depósito, pero la conexión a la red principal te garantiza el flujo constante y, bueno, toda la presión del sistema. Pero esta idea de la sucesión apostólica como canal exclusivo podría sonar, para un cristiano de otra tradición, como la raíz del problema, no la solución. Entiendo la objeción. Pienso en las iglesias evangélicas o protestantes. ¿Aborda el autor cómo esta visión, que es muy católica y ortodoxa, puede fomentar la unidad con ellos? El texto no lo ve como una barrera, sino como un criterio de discernimiento. No dice que el Espíritu Santo no pueda actuar fuera de esos canales visibles, Ah, vale. Ujú. sino que, en ellos, actúa con la plenitud garantizada que Cristo quiso. Desde esta perspectiva, el diálogo no sería para imponer una estructura, sino para discernir juntos. La pregunta sería, ¿cómo se manifiesta la plenitud de la gracia en vuestra comunidad? Entiendo. ¿Qué elementos de la tradición apostólica, quizás los sacramentos, podrían enriquecerla y conectarla de forma más plena a esa substancia común? Cambia el tono de «estás equivocado» a «busquemos juntos la plenitud». Lo cual me lleva al segundo pilar que mencionabas. Si la sucesión apostólica es la tubería, ¿cuál es el grifo del que bebe el creyente? El grifo es la vida sacramental. Los sacramentos, bautismo, Eucaristía, reconciliación, no son, en esta visión, meros símbolos o ceremonias. No son solo un recuerdo. Son los medios reales, físicos, instituidos por Cristo para que esa substancia divina entre en el alma del creyente y la alimente. El bautismo te conecta a la red. La Eucaristía es el flujo constante que te nutre. Son la forma tangible de llenarse del Espíritu Santo. O sea que la santidad y la unión con Dios no es solo un esfuerzo intelectual de creer las cosas correctas o un esfuerzo voluntarista de portarse bien. No principalmente. Es sobre todo un proceso de recibir esta vida divina a través de medios concretos. Exactamente. Por eso el autor insiste en que la unión plena con Dios se alcanza de forma más segura y eficaz a través de estos medios, porque garantizan una conexión real, objetiva, que no depende de tus sentimientos ese día. Claro. La gracia está disponible en el sacramento independientemente de ti. Entonces, para recapitular y ver si he conectado todas las piezas, la propuesta de unidad en la verdad parte de un problema cósmico, la entropía. La solución es un regalo externo, el Espíritu Santo, y la forma de vivir de ese regalo es a través de una iglesia que, para ser fiel, debe preservar dos cosas: la conexión histórica con los apóstoles y la vida sacramental. Ese es el resumen perfecto. La unidad, por tanto, no consiste en que todos cantemos las mismas canciones o recemos de la misma manera, Sino en verificar que todos estamos bebiendo de la misma fuente, de esa substancia divina compartida. Como decías, cambia el enfoque del ecumenismo radicalmente. Totalmente. Ya no es una negociación diplomática sobre ideas, buscando un mínimo común denominador que a menudo no deja satisfecho a nadie. Se convierte en un discernimiento compartido sobre el acceso a la plenitud de la gracia que hace santos. La pregunta central es: ¿qué necesitamos para que el Espíritu Santo actúe en todos nosotros con todo su poder? Es un cambio de perspectiva enorme. El autor nos deja con una idea que da para pensar mucho, Si la unidad real no depende de que todos tengamos exactamente las mismas opiniones, sino de compartir una misma vida divina, una misma sustancia, ¿cómo cambia esto la forma en que miramos a los cristianos de otras confesiones? Plantea un desafío, sin duda, totalmente. Quizás el diálogo debería centrarse menos en la pregunta ¿quién tiene la razón en sus ideas? Y mucho más en esta otra. ¿Dónde y cómo está actuando el Espíritu Santo hoy, con todo su poder, y cómo podemos todos conectarnos mejor a esa acción?